Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida nuevamente a este podcast que la verdad me había distanciado mucho, ¿no? Hacía un podcast hace más de un año y, y la verdad es que me costó mucho volver. Me costó mucho porque he estado con muchas ocupaciones. He hecho hartas cosas y obviamente cuesta como apartarse un tiempo para hacer algo más. Sin embargo, tenía este deseo de volver porque siento que hay muchas cosas por las cuales estar aquí. Hay muchas cosas por las cuales es necesario hablar y temáticas que siento yo que pueden quizás servirle a más de alguno. Y bueno, y siento que también que es parte como de mi propósito en la vida, ¿no? Y hoy me gustaría hablar sobre una temática que es profunda, ¿ya? Considero que es una temática bastante delicada, ¿ya? Y que es necesario abordar. Y con mucho cuidado, porque no es ni más ni menos que hablar de la vulnerabilidad, ¿ya? Cuando hablamos de algo que es vulnerable, me gusta a mí una definición que sale en la RAE, ¿cierto? Que es algo que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. La vulnerabilidad muchas veces es entendida como debilidad, ¿ya? A mí no me gusta utilizar tanto ese término, pero sí hasta cierto punto, cuando uno se muestra vulnerable en la vida, se muestra más débil. O muestra esa parte débil que muchas veces ocultamos en la vida. Porque tendemos a utilizar corazas. Algunas que son más adaptativas que otras, pero las usamos. No sé si le ha pasado muchas veces cuando van a un lugar y les preguntan ¿cómo están? Y ustedes quizá no tuvieron un gran día. Y dicen, estoy bien. ¿Y tú? Eso es una especie de coraza que uno ocupa. Que es una coraza de algún modo adaptativo porque si pensamos en la vulnerabilidad, la verdad es que no podemos ser vulnerables con cualquier persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de una guerra, un ejército que se muestra vulnerable también tiene más dificultad, por así decirlo, en cuanto a contener un ataque de un enemigo. Se muestra más débil, porque el enemigo por ahí puede atacar y puede ser una estrategia también para destruir ese ejército. Entonces, lo cierto es que no todas las personas buscan hacernos activamente daño, pero sí hay personas que sí. Y por consiguiente es necesario también que tengamos de algún modo una coraza que sea adaptativa. Aunque muchas veces coraza es como un término quizás como que lo vemos como más desde lo patológico, pero por eso quiero hacer como ese énfasis en una coraza adaptativa, ¿ya? No aquella coraza de algún modo que busca mostrarnos bien, siempre bien ante cualquier tipo de dificultad, cuando en el fondo lo que necesitamos es pedir ayuda, ¿ya? Entonces, la verdad es que este es un tema muy delicado. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije. Porque no podemos ser vulnerables con cualquier persona. ¿Por qué? Porque estamos más débiles, más abiertos. Y la verdad es que eso para mí es una responsabilidad gigantesca cuando yo atiendo. Porque en terapia, por lo general, la gente que va se muestra vulnerable. Se abre, muestra su herida. Dan a conocer sus heridas, las cuales sienten muchas veces que no pueden conversarlas con cualquier persona. Y por eso hay que tratar con mucho cuidado de analizar qué es lo que uno dice y cómo trata esa herida. ¿Se va entendiendo? Entonces, para mí es una doble tarea. Y creo también que este episodio me gustaría también hablar de mi rol también como persona. A mí también muchas veces me cuesta ser vulnerable. ¿Y por qué? Porque muchas veces siento que el hecho de que uno haya estudiado psicología, y hay gente que tiene esta observación, que se da a entender como que el psicólogo tiene que necesariamente tener resueltas todas las áreas de su vida y por consiguiente tiene que tener las herramientas para afrontar cualquier tipo de problema que se le presenta.
lo cual obviamente es un error, lo sabemos, ¿cierto? Porque, ¿por qué no se aplica ese mismo principio con un doctor? ¿Y si un doctor se enferma, es un mal doctor? Una buena pregunta, ¿no? Es lo que yo siempre pregunto cuando la gente dice, no, es que el psicólogo siempre tiene que estar bien, pero ¿cómo un psicólogo va a estar mal? La verdad es que sí puede estar mal. Si está pasando por un duelo, necesariamente va a estar mal. Es un proceso que necesariamente hay que afrontar y es parte de la vida. Entonces, claro, para mí eso es un gran peso. De hecho, recuerdo dos acontecimientos que sucedieron. En uno, me acuerdo yo de una persona que me dijo, y yo estaba mal esa vez, hace harto tiempo, y me dijo, bueno, pero tú eres psicólogo, ¿por qué tú no lees tus cuadernos y ves cómo afrontar el problema que tienes? Estoy parafraseando. Entonces, claro, a mí eso en el fondo me hizo sentir mal, muy mal. Por un lado con culpa, ¿no? Porque, claro, yo estaba pasando por una dificultad, me sentía mal, pero esa persona no correspondió con la vulnerabilidad que yo estaba sintiendo en ese momento, lamentablemente. Otra situación que recuerdo fue que yo también me abrí, me hice vulnerable con una persona. Y esa persona me dijo, mira, así como tú estás, yo no me atendería contigo. Y en ese momento todavía ni siquiera terminaba la carrera, pero estaba estudiando. Y la verdad es que esas dos situaciones me marcaron mucho. Porque fueron dos situaciones en las cuales yo me mostré vulnerable y esas personas no supieron cómo tratar con el dolor que uno en ese momento sentía. Solo por el hecho de que yo estaba estudiando psicología. Como que necesariamente uno tenía que tener las herramientas para poder afrontar las diferentes tormentas, adversidades que uno tiene en la vida. Y la verdad es que no. La verdad es que no. De hecho, los psicólogos también muchas veces tomamos terapia. Y si estamos pasando por dificultades, necesariamente tenemos que tomar terapia. Es parte de. Entonces, la verdad es que la vulnerabilidad está en todas las personas. Y hay que tratarla con mucho cuidado. Hay que hacer un análisis de verdad consistente y reflexivo y preguntarse o detenerse antes de decir algo ante una persona que está pasando por una dificultad, necesariamente. Y una de las cosas que me gustaría como ir dejando es un principio que es tan efectivo, pero que cuesta aplicarlo tanto, de verdad que cuesta aplicarlo tanto, eh, en el sentido de que la gente por lo general sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, ¿ya? Y es la regla de oro. Esto se habla muchas veces en los colegios, ¿cierto? Se habla con los niños cuando los niños se portan mal, cuando molestan a un compañero. Y la regla de oro no es ni más ni menos que hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran. Entonces, antes de decirle a una persona que está sufriendo, ¿para qué sufrís por eso? No, oye, si al final tenéis que levantarte, no sufráis por eso, no sufráis por tontera. Eh, Preguntarte si te gustaría que así te trataran cuando tú te sintieras vulnerable o te sintieras eh, o estuvieras pasando por algún dolor. ¿Te gustaría que te trataran así? ¿Que te contuvieran de esa forma? O la verdad es que a lo mejor te gustaría que te acompañaran, que te escucharan. Muchas veces no es necesario decir algo cuando alguien está pasando por un episodio de sufrimiento. Puede ser una persona que está pasando por un duelo. No es necesario decir muchas veces cosas, palabras. Es estar ahí. Y eso también es acompañar. Escuchar también es acompañar. No necesariamente tenemos que decir algo y creer que lo que vamos a decir va a sanar a esa persona en ese momento. Muchas veces tenemos que quedarnos ahí. Y eso después esa persona lo va a agradecer, sinceramente. Porque va a recordar, mira, esta persona estuvo ahí conmigo. No me dijo nada en ese momento tan duro, tan difícil de mi vida, pero estuvo ahí. Y eso cuenta. Y eso muchas veces sana. O va ayudando a sanar.
La compañía, saber en quién se puede confiar, saber en quién yo puedo mostrarme vulnerable. Que obviamente es algo complejo porque requiere de tiempo y requiere de circunstancias en las cuales esa persona vaya siendo de algún modo aprobada para seguir avanzando con ella en una relación de amistad, de amistad, etcétera, familiar, amorosa, etcétera. En una relación de pareja también aparece el tema de la vulnerabilidad. Y hay que tratar siempre a la otra persona con amor, ¿ya? De acompañar, de estar ahí, de poder dialogar, de poder de algún modo contener emocionalmente. Entonces, la verdad es que la vulnerabilidad es un concepto que a todos nos atañe, a todos nos acompaña. Y no podemos ser vulnerables con cualquier persona, sinceramente. Eso también nos va enseñando también la vida. Si una persona de alguna forma es indiferente o fría ante el dolor que tú vas sintiendo, quizás no debemos recurrir a esa persona posteriormente cuando yo esté pasando por otra dificultad. Quizás debo buscar otra. Y bueno, como les digo también, yo no atiendo a tantos pacientes, sinceramente. Yo trabajo más en el área escolar, educativo. Pero sin embargo tengo ahí una pequeña consulta. Y también dentro del ámbito escolar he hablado con personas que se me han hecho vulnerables. Y para mí siento que es una gran responsabilidad. Porque el ser psicólogo es una gran responsabilidad también. Saber que cuando alguien conversa contigo por lo general, va a contar cosas o detalles que en otras situaciones no la va a hacer. No lo va a hacer. Y esos detalles, para mí, al mismo tiempo es un privilegio, porque es un privilegio. Es un privilegio, se me había cortado el micrófono, así que es un privilegio que la gente me pueda contar eso, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Como leía en alguna vez, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo no puedo llegar y tomar eso a la ligera. Tengo que saber escuchar, analizar, reflexionar y dar un buen feedback y hacer preguntas certeras, atingentes a lo que se me está contando. Contener de forma asertiva. Y bueno, eso quería hablar hoy. Quería hablar de la vulnerabilidad. Sé que no voy a hacer un podcast tan largo. Me gustaría hacer como pequeñas cápsulas, pero bueno, eso básicamente es lo que quería hablar hoy. Y espero que les guste. Espero que en resumen, ver bien con quién somos vulnerables. Y es parte de también. Es parte de todos tenemos alguna área en la cual somos más vulnerables. Es parte de la vida. Pero también saber con quién nos mostramos o a quién le mostramos esa parte. Y también nosotros, analizarnos y ver bien cómo tratar con una persona que se nos muestra vulnerables. Y ahí aplicar esa regla, ¿no? La regla de oro. Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran. Analizar qué puedo hacer yo. Quizás no es necesario decir mucho, como les digo. Quizás es necesario acompañar, escuchar. Y está bien, es parte de. La conversación es terapéutica también. El escuchar a otra persona también, la otra persona se va a sentir contenida. Así que es parte de. Espero que les haya gustado este primer episodio de esta nueva temporada de este podcast. Y bueno, les pido que obviamente le den me gusta, me ayuden a compartir para que podamos llegar a más personas. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Chao, chao.